se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 9 se encuentra a disposición de los señores y las señoras diputadas. La señora secretaria dará cuenta de la lectura. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. El documento recibido del asesor de la comunidad Joya Pay Ote, señor Ariel León, con fecha 28 de abril del presente, mediante el cual solicita audiencia con el objeto de que junto a la presidenta de la comunidad puedan exponer antecedentes relevantes vinculados a la acción de Codelco y Minera Salal Blanco y la demanda presentada por la comunidad en contra de Codelco y Socmich en el contrato suscrito y su impacto en el salar de Maricunga. Correo recibido con fecha 30 de abril, mediante el cual el director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería, señor Jorge Cantalops, manifiesta que por acuerdo de directorio declina aceptar la invitación a esta sesión. También se ha recibido un reemplazo. El diputado Hugo Rey reemplazará por la sesión al diputado José Miguel Castro. Esto a la cuenta, presidente. Gracias, secretaria. Ofrezco la palabra respecto a la cuenta. Diputado Calisto. No, y después vienen varios. ¿Sobre la cuenta? Nada sobre la cuenta. Bueno, esta sesión tiene por objeto... No, después al último está varios. No, vamos a presentar a los invitados primero. O si no, la preside usted. No, es que vamos a presentar a los invitados, después viene el varios. Vamos en el orden. Ya. Esta sesión tiene por objeto abocarse al mandato que dio origen a esta instancia investigadora. Tenemos la presencia de don Andrés Puch, que es abogado, y lo acompaña la señora Carolina Terk, ingeniera agrónoma, y también el señor Ariel León, asesor jurídico de las comunidades Coya, Pay, Ote. Ahora vamos a puntos varios. Le ofrezco la palabra a puntos varios. Empezamos por la diputada y después así sucesivamente. Adelante, diputada. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a los compañeros diputados y también a nuestros invitados a esta sesión. Tengo entendido de que esta comisión concluiría el próximo lunes 12 su funcionamiento, y también tengo entendido de que habrían acuerdos para invitar al ministro de Economía y a la Fiscalía Económica, y quisiera saber si serán invitados para la próxima sesión, porque después, ¿cuándo? Gracias. Sí, bueno, como nosotros hemos tenido que ordenar los invitados para la próxima, que lo teníamos acordado al principio también, están invitados el ministro Grau y también el señor que es economista, don... De ahí le doy el nombre, vamos a acordar bien, porque con tanto invitado al final... don Camilo Lagos, disculpe. Son los dos invitados que están para la última sesión. Y ahí no sé si la secretaria está en condiciones de darnos cuenta cuándo nosotros debemos tener ya el informe o los informes que debemos sacar las conclusiones la próxima semana, si vamos a tener uno o dos informes para poder votar. Presidente, son 15 días luego del término de las sesiones, o sea, del 12, el día 20, viernes 30 de mayo. Ya, entonces, ¿le parece si el próximo lunes 12 nos ponemos de acuerdo qué día vamos a hacer para evocar si vamos a hacer un informe o dos informes? ¿Ya? Dentro de los puntos varios, gracias, diputada. Diputado Calixto. Gracias, presidente. Bueno, saludar a nuestros invitados, a los colegas, señalar, presidente, que nosotros tuvimos una sesión en San Pedro, Atacama. Algunos valientes de esta comisión fuimos hasta el mismo lugar, congregado y solicitado por usted, presidente, y también por los diputados de la región. Por supuesto, agradecer el recibimiento por parte de la comunidad, por parte de los colegas diputados del distrito, también de la municipalidad de San Pedro, que prestó también las logísticas necesarias. Pero sí quería hacer una referencia, presidente, y espero que se ratifique una carta, una nota de molestia contra el Ejecutivo. La verdad, yo ya este es mi segundo periodo como parlamentario y he participado de muchas comisiones, tanto en el Congreso como fuera del Congreso, y nunca había visto una falta de respeto como la que vimos nosotros en San Pedro Atacama, donde
la comisión funcionó en un lugar prácticamente sin la presencia de ninguna autoridad del gobierno. Ninguna autoridad del gobierno presente en la comisión investigadora Toquimich-Codelco en la región de Antofagasta. Esto me confundo porque llegamos a Calama, ¿no? Entonces, presidente, yo creo que esto es un precedente, o sea, un antecedente que no habíamos conocido, que no, yo por lo menos no lo había visto. Me parece que hay que notificar de esta situación a la Secretaría General del Congreso y también hacer llegar nuestra molestia a las autoridades del gobierno. O sea, para los colegas que no asistieron, ni siquiera fue un sereno de Economía, ni siquiera fue un director de un servicio, ni siquiera fue el delegado presidencial. O sea, no es una falta de respeto no solamente a nosotros y a la gente que estaba ahí, las comunidades, sino que también al Congreso Nacional, porque esta es una comisión formal del Congreso Nacional. Por lo tanto, yo, presidente, creo que hay que hacer una nota, me imagino, nosotros lo acordamos ahí, yo creo que hay que ratificarlo y que esto efectivamente, que el ministro dé cuentas formales y también me imagino la próxima sesión donde le haremos también saber esta molestia, por lo menos de mi parte. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado. Diputado Videla, ¿ya pidió la palabra? ¿Puntos varios? Gracias, presidente. Saludar a los invitados. Quería dos cosas. Primero, manifestar, agradecer al diputado Calixto, ¿cierto?, por asistir a esta comisión. Yo sé que los demás igual tenían la intención y por otras razones, ¿cierto?, complejas no pudieron, pero lo bueno es que la sesión se pudo hacer y eso es lo importante. Solamente manifestar, porque sé que varias comunidades han estado también de la comisión y me lo manifestaron algunas, que estaban muy molestos porque no fueron escuchados, pero obviamente manifestar que la intención de esta comisión es escuchar a todos, no se podían invitar a todas, pero quizás en alguna otra oportunidad, como bien lo decía usted, presidente, quizás la Comisión de Minería y Energía poder tener la voz, ¿cierto?, de otras comunidades, pero dejar acá públicamente que la intención de todos yo creo que es escuchar a todas las partes, ¿cierto? De ninguna manera quizás queremos excluir alguna comunidad, muy por el contrario, son todos bienvenidos y es por eso que hemos tenido todos los actores para poder tomar, ¿cierto?, una decisión después con el informe que se puede hacer acá. Así que por mi parte, el compromiso está de escuchar a todos y todas. Me imagino que también todos los diputados que somos en la zona, Giovanna, Jaime, todos, estamos siempre dispuestos a hablar con ellos. Y eso, y agradecer a usted también, presidente, por ir para allá a la región de Antofagasta y agradecer a la municipalidad, como dijo el diputado Calixto, quienes pusieron a disposición para que la sesión se pudiera realizar con éxito. Gracias, presidente. Gracias, diputado Videla. Diputado Ramírez, ¿pidió la palabra, no? No. Oye, yo, bueno, me voy a sumar a lo dicho por ambos diputados. Primero, bueno, ya tocamos un acuerdo de poder presentar la molestia, sobre todo a los seremi, y uno siempre dice que muchas veces se le echa la culpa a todo al presidente de la República y los ministros, pero tienen seremi en cada una de las regiones. Y fueron invitados con tiempo suficiente, lo mismo el delegado presidencial, así que esa malestar quedó en acta para hacerla presente. Y lo segundo, sí, pues los invitados también, o sea, nos gustaría escuchar a todas las organizaciones. Recuerdan que en las primeras sesiones habíamos quedado de ir a San Pedro de Atacama por el tema de justamente la situación que se está viviendo allá, el Salar de Atacama, y también habíamos quedado de acuerdo de ir a Maricunga por el tema del Salar Blanco. Por tiempo no pudimos y por eso que hoy don Ariel, en representación de la comunidad de Escoya, estar acá, o sea, porque se nos hizo complicado distribuir todos los tiempos. Son súper acotadas estas comisiones investigadoras y tenemos mucha gente de escuchar. Así que, dicho eso, bueno, vamos a empezar a escuchar a quienes el día de hoy tenemos el agrado de que nos puedan acompañar. Primero, don Andrés Fuchs, abogado, para que usted se pueda referir a los temas que estamos en cuestión. Le vamos a dar 15 minutos para que tenga la primera intervención y después van a haber una ronda de preguntas de diputados y diputadas. Muchas gracias, presidente. Diputadas y diputados. Estoy tratando de compartir la presentación de ver que... Excelente, bien, muchas gracias. Entonces, el tema de la presentación que haré cobra bastante relevancia porque, como sabrán
Todos los presentes, el día 23 de abril, la Fiscalía Nacional Económica se pronunció sobre este joint venture entre Codelco y SQM. Y el objetivo de esta presentación, que espero 15 minutos sea más que suficiente, será revisar cuál es el impacto que tiene esa decisión de la Fiscalía Nacional Económica en las materias que son de interés para esta comisión. En cuanto a mi presentación, más allá de dejarla, quisiera remarcar dos cosas. Trabajé en la Fiscalía Nacional Económica y en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, de modo que me ha tocado participar en los distintos organismos institucionales del Estado, tanto el organismo persecutor como el tribunal. Y también me parece importante hacer presente, para que no haya ni una duda al respecto, que en este procedimiento me tocó asesorar a la empresa Cosayach, de modo que, aun cuando lo que voy a hacer presentar ahora no tenga relación con las alegaciones que hizo Cosayach en ese procedimiento, sí me tocó asesorarlo, de modo que me parece importante al menos hacerlo presente. ¿Qué es lo que sí quiero hablar para efectos de poder centrar el debate y sobre todo poder dejar alguna opinión que espero sea de utilidad para esta comisión al momento de evaluar sus informes? Acá hay una serie de antecedentes que son particularmente relevantes, obviamente el acuerdo de asociación, ciertas materias que son de interés para esta comisión especial investigadora, y finalmente hay una bajada que es particularmente relevante, que es qué es lo que resolvió la Fiscalía Nacional Económica y qué impacto puede tener esa decisión en las materias de interés de esta comisión. Entonces déjenme partir por algo que es más o menos evidente, pero que es el inicio y el primero de todos los antecedentes, que es el acuerdo de asociación entre Codelco y SQM. A esta altura probablemente ustedes lo conocen tanto mejor que yo, de modo que vale la pena únicamente referirse a 3 o 4 cosas que son importantes de tener presente, y son importantes porque se refieren principalmente a aspectos que luego la Fiscalía se va a referir. Como sabemos, esta es una asociación para explotar el salar de Atacama. Se firmó el año pasado este acuerdo de asociación, en virtud del cual hasta el 2060 existirá este joint venture con 2 controladores distintos, hasta el año 2025, del 2025 al 2030 SQM, y luego del 2030 al año 2060 será Codelco. Cada una de las partes hace ciertos activos, particularmente SQM no aportará dinero, sino que sus activos, experiencias y know-how, mientras que Codelco aportará las pertenencias a propósito del contrato de arrendamiento con Corfo. Acá algo relevante de destacar, porque volveremos sobre esto, es que este acuerdo de asociación tenía 2 contratos off-take. Básicamente, contratos off-take son contratos celebrados con uno o más de sus accionistas que les otorgan ciertos derechos. Había un contrato off-take de litio que permite a los accionistas de esta sociedad que tengan más del 30% de participación para adquirir productos directos de la sociedad conjunta, y también un off-take de potasio que le otorgaba a la sociedad a SQM el derecho de poder comprar el 100% de los productos potásicos. Una vez que se hace conocido este acuerdo de asociación, surgen una serie de dudas y una serie de preguntas que han sido, algunas de ellas contestadas por organismos y otras que están pendientes. En particular, de nuevo, ciertas materias que han salido al debate público tienen que ver con la falta de licitación pública de este contrato y de la adjudicación de SQM, la evaluación económica, si este era un acuerdo conveniente o no para el Estado, y las condiciones particularmente entre los años 2025 y 2030. También se ha debatido sobre la asignación del aumento de producción en atención a que no había una mayor contraprestación para el Estado y su asimetría en las utilidades durante este año. Y otro tema, por cierto, ha sido también este off-take del potasio y la posibilidad de SQM de poder adquirir el 100% de estos productos. Estas materias, que son materias de interés, no necesariamente son las mismas materias de interés para la Fiscalía Nacional Económica. Y en este punto que me parece relevante de analizar, es importante determinar qué es una operación de concentración para los efectos de la Fiscalía Nacional Económica y por qué la Fiscalía Nacional Económica revisa un joint venture como el de Codelco y SQM. Si uno va al decreto ley número 211, que es el que regula esta materia, lo que nos dice es que todo hecho, acto o convención o conjunto de ellos que tenga por objeto que una o más empresas adquieran el control de otra, total o parcialmente, deberá ser notificado en la medida que se cumplan determinados umbrales. ¿Qué es lo que importa entonces para que una determinada operación vaya a la Fiscalía Nacional Económica? Que haya un cambio de control. Y esto es relevante porque no se trata únicamente que una empresa adquiera el 100% de la otra, pues puede bastar que adquiera la mayoría de la participación o incluso teniendo un porcentaje minoritario. Si es que eso le da un control o un porcentaje de veto, también puede ser objeto de control. ¿Y qué ocurre con los joint ventures? Porque en los joint ventures lo que tenemos es que 2 empresas se asocian para hacer una distribución o comercialización en conjunto, que es precisamente lo que ha ocurrido en este caso.
Pues bien, los joint ventures también pueden ser materia de control por parte de la Fiscalía Nacional Económica, porque en tal caso lo que ocurre es que una o más empresas que competían lo dejarán de hacer a propósito de este joint venture. Y entonces cuando se somete a la Fiscalía Nacional Económica una operación de concentración, es importante dejar sumamente en claro que lo que se hace es un análisis ex ante. Antes de que esta operación se perfeccione, se le consulta a la Fiscalía Nacional Económica para que dé su aprobación. La Fiscalía Nacional Económica hace entonces un análisis prospectivo, diciendo, si estos son los cambios que van a existir en el mercado, yo tengo que ver si es que esta operación tiene o no la aptitud de reducir sustancialmente la competencia. Déjenme quedarme un poco en esta última idea, porque el análisis que hace la Fiscalía Nacional Económica en esta materia es única y exclusivamente determinar si una operación reduce sustancialmente la competencia. La Fiscalía Nacional Económica entonces no tiene por mandato analizar la conveniencia o no de una operación, analizar si es que esa operación es buena para una o para otra de las partes, o analizar si es que desde la perspectiva de la competencia existía una mejor operación o un mejor acuerdo. Únicamente lo que tiene que analizar es si es que reduce sustancialmente la competencia. ¿Y cómo se hace ese análisis? Se hace con un contrafactual. La Fiscalía determina, yo comparo esta operación de concentración con lo que existiría en el mercado si es que esta operación de concentración no existiera. En el caso de este joint venture, el contrafactual es bastante claro, en el sentido que entre el 2025 y el 2030 tengo que comparar la situación de este joint venture con el contrato de arrendamiento que seguiría vigente con SQM hasta el año 2030. Y a partir del 2031 en adelante, el contrafactual cambia, porque como el contrato de arrendamiento terminaba y las pertenencias volvían a Corfo, entonces el análisis que hace la Fiscalía Nacional Económica es determinar si es que este joint venture reduce o no sustancialmente la competencia a partir de entonces. ¿Por qué la Fiscalía Nacional Económica en concreto revisó esta operación? Lo revisa específicamente porque Codelco y SQM, aun cuando no parezca evidente, son competidores. ¿Y por qué son competidores? Porque todos sabemos que SQM no solo hasta el 2030 es una empresa comercializadora de litio, sino que lo es en esencia porque tiene pertenencias de litio también en el mundo, particularmente en Australia. Y Codelco, si bien hasta el día de hoy no explota litio, tiene una serie de proyectos en distintas partes de Chile. Entonces son a lo menos competidores potenciales. Y el hecho que dos competidores celebren un joint venture hace que tenga que ser conocido por la Fiscalía Nacional Económica. Y esto es particularmente relevante a la luz de quiénes son los socios de cada una de estas empresas, porque en SQM un porcentaje accionario lo tiene Tianqi, que es un actor mundial global y relevante en materia de litio, y Codelco, por su parte, va a celebrar una serie de otros acuerdos con distintas empresas del litio en el Salar de Maricunga y en otros proyectos. Por tanto, esta fusión genera efectos entre competidores que deben ser revisados por la Fiscalía Nacional Económica. Teniendo claro entonces que esto es materia de la Fiscalía Nacional Económica, lo que es importante ver es qué es lo que resolvió la Fiscalía Nacional Económica. ¿Y por qué es tan importante saber qué es lo que resolvió la Fiscalía Nacional Económica? Porque la Fiscalía Nacional Económica, de cierta manera, perdonando la expresión, lo que hace es dar una patente de corso cuando autoriza un acuerdo. Cuando yo autorizo un acuerdo, quiero decir que desde la perspectiva de la libre competencia, ese acuerdo no tiene problemas porque no reduce sustancialmente la competencia. Ahora, fíjense lo importante que es la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica, porque desde la perspectiva de libre competencia, esta decisión, cuando se aprueba o se aprueba con medidas, no puede luego ser reclamada. Entonces, es muy importante determinar cuál es la operación que es aprobada por la Fiscalía Nacional Económica. La operación aprobada, evidentemente, es la operación de hacer este joint venture conjunto para la explotación del litio. Pero la pregunta que surge es, ¿qué ocurre con los contratos accesorios? Porque dijimos que hay un contrato de un offtake de litio y un contrato de un offtake de potasio. La aprobación de la Fiscalía Nacional Económica considera estos offtake. Esa es una pregunta bien relevante porque dependiendo de ello va a ser si la autorización que da la Fiscalía considera y deja inamovible estos acuerdos o no. Y una materia de interés para esta comisión ha sido precisamente el tema del potasio. ¿De qué depende que los acuerdos que no son esenciales a la operación, que se llaman más bien acuerdos accesorios, queden cubiertos por la aprobación o no? Depende de si están vinculados directamente y si son necesarios. Déjenme poner un ejemplo. Tradicionalmente, cuando una empresa te compra a otra,
lo normal es que le exija una cláusula de no competir, ¿cierto? Si yo me estoy comprando una empresa y esa empresa me va a poder competir al día siguiente, lo más probable es que todo el activo que yo esté comprando y su red de clientes no tenga mucho sentido y se fije una cláusula de no competir. Esa cláusula de no competir no es parte de la operación, pero es accesoria y necesaria para la operación. Entonces, si la Fiscalía Nacional Económica da el visto bueno a la operación, también da el visto bueno a la cláusula de no competir. La pregunta llevada a este caso es, si la Fiscalía Nacional Económica da el visto bueno, como lo dio respecto del joint venture, ¿está también dando el visto bueno sobre sus contratos de off-take? Y la respuesta, en el caso del pronunciamiento de la Fiscalía Nacional Económica, es clara, es que no. ¿Y por qué no? Porque dice que estos contratos no son necesarios para el joint venture del litio. Tanto el off-take de litio como el off-take de potasio no son accesorios. De hecho, en el caso del off-take de potasio, lo analiza con bastante importancia y dice que este contrato tiene una finalidad autónoma. La esencia del contrato de off-take no es permitir a Codelco y Joint Venture explotar el litio, sino que es otorgarle un derecho exclusivo sobre el potasio a SQM. Ese derecho, bien o mal, no es necesario para que el Joint Venture se desarrolle. Y por tanto dice la Fiscalía Nacional Económica que el contrato off-take de potasio no es un contrato accesorio, lo que significa, para dejarlo sumamente claro, porque insisto que es parte de las materias de interés, que la Fiscalía Nacional Económica no ha dado el visto bueno a los take de potasio. Vamos a ver luego qué hizo con el potasio, pero es importante decir que no da el visto bueno. ¿Sobre qué sí da el visto bueno? Sobre la posibilidad que estas dos empresas, Codelco y SQM, puedan comercializar de forma conjunta el litio. Y es importante destacar que este visto bueno lo hace en todo caso después de decir, oiga, estas dos empresas igualmente van a reducir sustancialmente la competencia. ¿Por qué? Porque si bien yo no veo riesgos unilaterales, dado que son dos competidores que a su vez tienen vínculos con otros competidores y sectores mundiales del litio, es necesario establecer ciertas medidas de mitigación. Y las medidas de mitigación tienen que ver con la posibilidad de quiénes van a poder ser directores y ejecutivos relevantes en esta empresa conjunta. Y aquí tiene importancia nuevamente estas dos etapas de control. La primera etapa de control dijimos que es de SQM del 2025 al 2030 y una segunda etapa de control que es del 2030 al 2060 por parte de Codelco. La empresa controladora, en tanto sea la empresa controladora, va a poder poner sus directores y sus ejecutivos relevantes. Pero cuando deje de ser la controladora ya no lo podrá hacer. ¿Qué significa esto en buen castellano? Significa que entre el 2025 y el 2030 los directores de SQM o ejecutivos relevantes de SQM podrán participar en la sociedad conjunta o en el joint venture, como se le quiera llamar, con esos cargos. A partir del año 2030, en que SQM pierde el control, ya no podrán hacerlo, sin perjuicio que sí podrán hacerlo directores de Codelco, que será la empresa controladora. Alguien me podría preguntar, ¿qué pasa con Tianqi, por ejemplo? Tianqi, que es un accionista de SQM, ¿podrá haber alguien de Tianqi en la mesa de la sociedad conjunta entre el 2025 y el 2030? La respuesta es que no, porque respecto de Tianqi y de los actores mundiales del litio, definido de forma genérica por la Fiscalía Nacional Económica, por las empresas que pertenezcan, no podrán tener ejecutivos ni directores comunes con la sociedad conjunta en ningún momento. O sea, para efectos de Tianqi, de alguna forma la situación que va a seguir entre el 2025 y 2030 no es tan distinta de la que existía con SQM cuando estaba vigente su acuerdo extrajudicial con la Fiscalía, pues no podrá tener ejecutivos en el directorio. Sin perjuicio de eso, existe también una serie de información que se determina como información restringida a la que no los directores se obligarán a abstenerse de poder entregar información. Déjenme hacer algunas consideraciones sobre el mercado del potasio. Hemos dicho que hay una aprobación sobre la comercialización del litio, pero sobre la industria del potasio, el off-take de potasio quedó fuera. De todas maneras, dado que el mercado sí, esta operación sí va a tener efecto en el mercado del potasio, porque el potasio es un subproducto del litio, la Fiscalía Nacional Económica hace ciertas consideraciones que son particularmente relevantes de cara a algunas materias que han sido discutidas al interior de esta comisión. El potasio, como sabemos, es un elemento fundamental. En Chile, se distingue tanto entre el cloruro de potasio y el nitrato de potasio. En ambos casos, dijo la Fiscalía Nacional Económica, que son dos mercados distintos y que no obstante la importación o el volumen de importación, considera que los mercados relevantes es el mercado chileno. Y la pregunta, ¿por qué eso es así? Básicamente porque una de las cosas que considera la Fiscalía Nacional Económica
es que las importaciones no han logrado disciplinar a SQM. Esto es particularmente relevante cuando uno analiza las posiciones de dominio. Una posición de dominio de la que eventualmente se puede abusar se tiene en la medida que uno no puede ser disciplinado por, en este caso, por las importaciones. Si las importaciones pudieran disciplinar el precio de SQM, probablemente SQM tendría que vender bastante más barato, pero en línea con lo que señaló el representante de Fede Fruta cuando estuvo acá, uno de los problemas es que finalmente hay que hacer una fuerza para tratar de importar y generar algo de poder. Esto la Fiscalía Nacional Económica lo confirma, dice que en el fondo se aprecian diferencias entre el precio de importación y el precio vendido por SQM de más del 73%, y eso genera un daño a la competencia. Y esto es bastante importante que hace la Fiscalía Nacional Económica, porque la Fiscalía Nacional Económica dice, mire, yo apruebo el joint venture entre Codelco y SQM, sujeto a las medidas de mitigación de interloque. Sus contratos off-take no son accesorios porque no son necesarios y por tanto mi aprobación no comprende el off-take de potasio. Con eso, entre comillas, la Fiscalía se salvaba el punto y dejaba fuera de la aprobación el off-take de potasio. Pero lo más relevante que hace la Fiscalía Nacional Económica es que acto seguido dice, yo estoy culminando mi investigación con la División de Fusiones, pero le voy a remitir estos antecedentes a la División de Antimonopolio para que investiguen si en el mercado del potasio pudieran existir eventuales conductas exclusorias o explotativas por parte de algunos actores del mercado. Vale decir, la Fiscalía Nacional Económica, aun cuando no se pronuncie sobre los off-take del potasio, ve que al día de hoy pudieran existir problemas a la competencia y por eso envía o remite los antecedentes a la División Antimonopolio, porque efectivamente está preocupada de que se perpetúe el dominio en los mercados de cloruro de potasio y de nitrato de potasio. Y entonces, pensando en las materias que son de interés de esta comisión, es sumamente relevante decir que para los efectos del mercado del potasio, la decisión de la Fiscalía Nacional Económica, lejos de cerrar el debate, lo que hace es abrirlo. Discutamos a partir de ahora si lo que hace o no hace la comercialización de SQM es lícito desde la perspectiva de libre competencia, y deja también abierta la pregunta para que sea respondida en términos políticos, económicos, financieros, de libre competencia, etcétera, si es que se justifica o no un contrato de off-take donde se le otorga a SQM el derecho de comprar el 100% de los productos potásicos. Eso, que me importa poder decirlo, no quedó para nada aprobado por parte de la Fiscalía Nacional Económica en su decisión. Y entonces, para ir concluyendo, y creo que esta es la pregunta más relevante de cara a la decisión, ¿cuál es la implicancia de la decisión de la Fiscalía Nacional Económica de cara al mandato que se ha dado esta Comisión Especial Investigadora? Y acá hice un ejercicio de determinar qué es lo que dice el mandato y cuáles son las materias de interés para esta Comisión Especial Investigadora con el pronunciamiento de la Fiscalía Nacional Económica. Y esto la verdad que es bastante interesante, porque demuestra que esta presentación en realidad lo único que viene a decir es, señores diputados, señoras diputadas, sigan con su investigación porque el pronunciamiento de la Fiscalía Nacional Económica no incide en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque la falta de licitación pública no fue una materia evaluada por la Fiscalía Nacional Económica. Si el acuerdo fue bueno o malo para el Estado, no fue evaluado por la Fiscalía Nacional Económica. Si las condiciones específicas del acuerdo para el año 2025 y 2030 eran justas o simétricas, no fue evaluado por la Fiscalía Nacional Económica, como tampoco lo fue el tema de la situación tributaria, el tema de la estructura societaria que se dio a la asociación, ni tampoco el contrato off-take de potasio, que como dije, quedó fuera de la aprobación y se evaluó para los únicos efectos de decir que sobre esta materia es necesario iniciar una investigación. Y esto, hay dos párrafos que me gustaría únicamente citar la conclusión de la Fiscalía Nacional Económica, porque son particularmente relevantes para entender cómo funciona el juego de la Fiscalía Nacional Económica por un lado y el mandato y deber de la Cámara de Diputados y esta comisión por otro. ¿Qué es lo que dice la Fiscalía Nacional Económica? Dice, el diseño institucional del régimen de control de concentraciones en Chile no le confiere atribuciones para pronunciarse sobre la base de consideraciones distintas de la determinación de si una operación puede resultar apta o no para reducir sustancialmente la competencia. Investigaciones efectuadas por esta división respecto de la división se enmarcó única y exclusivamente en el ámbito de su mandato de promover y defender la libre competencia en los mercados, y en dicho mérito se evaluó si la operación tiene o no la aptitud para reducir sustancialmente la competencia en los mercados. Eso fue todo lo que hizo la Fiscalía Nacional Económica, ni más ni menos. Y es interesante notar que la Fiscalía Nacional Económica hace una nota al pie, y en esa nota al pie cita a la OCDE, y cita a la OCDE para decir, mire, no resulta recomendable integrar controles de competencia con controles de interés nacional.
qué es lo que está diciendo en el fondo. Yo me siento cómodo haciendo la pega técnica que sé, que es la pega de libre competencia, y de la cual la Fiscalía Nacional Económica, y en mi caso como ex trabajador de ahí, uno se siente bastante orgulloso. Pero no me pidan a mí, Fiscalía Nacional Económica, que haga el análisis de interés nacional, porque escapa a mi competencia y escapa a mi facultad, porque no es para eso lo que estoy mandatada. Y específicamente, este interés nacional y esas materias de relevancia que han quedado dentro de esta comisión perfectamente pueden seguir siendo conocidas, y probablemente cualquier cosa que se diga va a venir a complementar el análisis de la Fiscalía Nacional Económica, porque estamos hablando de mandatos legales distintos, que uno tiene que ver con la reducción sustancial a la competencia, única y exclusivamente de una operación ya dada, y otro como el de esta comisión sobre materias de interés en relación con ese acuerdo. Por eso entonces, espero haber podido aclarar el contenido y sobre todo el alcance restringido que tiene la decisión de la Fiscalía Nacional Económica, la cual, por mucho que haya aprobado el joint venture entre estas partes, poco y nada dice en aquellas materias que son de interés para esta comisión. Y que quedo después disponible para sus preguntas, y muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Andrés, por la exposición. Yo, antes de dar la palabra a los diputados y diputadas para ciertas consultas, se me ha escapado algo en puntos varios y quiero reconsiderarlo, que es pedir un oficio al Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Y esto es para que se oficie al Servicio de Impuesto Interno para que informe a la brevedad, considerando los tiempos que nos quedan, de las liquidaciones que hayan realizado por parte de este servicio a la empresa SQM por no pago de impuesto específico a la actividad minera. Eso nosotros lo hemos conversado y ha salido que no se ha pagado. Aplicando la actividad de extracción y comercialización del litio y el estado de una de tales acciones o recursos y las acciones o recursos presentadas por SQM en su contra, en contra del Servicio de Impuesto Interno. Y asimismo, que se informe sobre el pago por parte de otras empresas mineras del impuesto específico a la actividad minera también aplicada al litio. Necesito tener ese acuerdo para pedírselo al Servicio de Impuesto Interno. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Muchas gracias, estimados y estimadas. Bueno, voy a abrir la palabra, voy a entregar la palabra para consultas que se le pueden hacer a don Andrés. Si no hay preguntas, yo quiero hacer una pregunta. Primero, agradecer la aclaración, porque nosotros cuando estábamos en San Pedro de Atacama, sale este dictamen de la Fiscalía Nacional Económica y todos saltaban de que aquí ya no había más que hacer, que esto ya se había terminado y que todos habían hecho las cosas muy transparentes. Pero esta aclaración nos da más sustento en lo que nosotros estamos, que es la investigación a fondo de los actos de gobierno respecto a un contrato que hasta el día de hoy no sabemos la forma que se llevó. En eso ya nosotros tenemos claridad. Pero como este contrato va vinculado también la comercialización del potasio por parte de SQM y la Fiscalía Nacional Económica no se pronunció, según su experiencia, ¿qué tiempo se va a tomar la Fiscalía Nacional Económica para dar un veredicto final? Si lo va a hacer o no lo va a hacer, si fue solicitado o no fue solicitado. Yo por lo menos quiero quedarme con esa pregunta. Es una súper buena... Así no, sí, no le damos la palabra. Pues al tiro después contesta toda mejor. Para los diputados presentes, a nuestro invitado. Bueno, la verdad que queda una sensación de frustración, bien decepcionante que la Fiscalía Nacional Económica no se haya podido pronunciar en lo que realmente importaba, que era el perjuicio que nosotros estamos investigando por el Estado de Chile con relación a este contrato que a nuestro parecer debió haber sido más abierto y debió haber sido vía licitación. Pero ya que la Fiscalía no pudo pronunciarse, le quería preguntar al abogado si hay alguna otra forma de abordarlo, qué medios de impugnación jurídica eventuales existirían contra este acuerdo, algún recurso de protección, alguna presentación a Contraloría o algún elemento jurídico que se pudiera abordar. Gracias. Contesto Ya, primero. sí, disculpe,
Sí, por favor, don Andrés. Así La pregunta del presidente es una pregunta que no es fácil de contestar, porque en realidad lo único que requiere de aprobación previa por parte de la Fiscalía Nacional Económica en Chile son las operaciones de concentración. Cualquier otro acto jurídico, como puede ser un contrato de exclusividad, en la medida que no signifique un contrato de una operación de concentración, no requiere de la aprobación previa de la Fiscalía Nacional Económica. Por tanto, lo que pasó acá es que la Fiscalía Nacional Económica dice: no tiene el visto bueno el contrato off-take potasio, pero perfectamente las partes, cuando celebren el acuerdo, pueden celebrar el off-take potasio, porque el que la Fiscalía Nacional Económica no lo haya aprobado no significa tampoco que lo haya rechazado. Y eso de nuevo es por un tema de diseño institucional. Su diseño institucional es únicamente conocimiento y pronunciamiento sobre operaciones de concentración. Lo que es muy relevante notar es que en este caso deriva los antecedentes para una investigación a la División de Antimonopolio. Eso no pasa siempre. La Fiscalía Nacional Económica, muchas veces su división de fusiones, conoce de hechos, actos o contratos que no forman parte de la operación de concentración, pero rara vez los deriva para una investigación. De acuerdo con mi conocimiento, esta es recién la segunda vez en la historia que la Fiscalía Nacional Económica, a propósito de una fusión, deriva una especie de denuncia, por así decirlo, a la división antimonopolio. Entonces, una vez que entra esa denuncia al conocimiento de la división antimonopolio, no existe un tiempo esperado donde yo pudiera contarle al señor presidente: mire, la Fiscalía de aquí a un año se va a pronunciar. Porque sobre todo la forma en que se deriva esto a la división antimonopolio es bastante amplia, porque es para efectos de conocer las posibles prácticas exclusorias o explotativas que pudieran estar ocurriendo ya en el mercado de comercialización. Por lo que perfectamente podría ser que el interés primario de la Fiscalía Nacional Económica, por ejemplo, sea analizar si es que existe una discriminación de precios entre el precio al que SQM vende a sus distintos clientes, y pudiera ser que en su cabeza esté más bien: oiga, hoy día quiero analizar en concreto si hay una infracción por parte de SQM en sus términos de comercialización ya. Sin perjuicio de eso, también pudiera analizar el contrato off-take, o pudiera ocurrir que cualquier tercero con interés legítimo presente una consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para que pregunte si el contrato off-take, en los términos actuales, genera algún efecto contrario a la libre competencia. Entonces, la pregunta de alguna forma es difícil saberla, pero si pudiera dar una opinión, lo más probable es que lo que ocurra es que el pronunciamiento que puede hacer esta Cámara va a tener bastante más sentido en orden cronológico, porque el contrato off-take, de cierta manera, las partes acordaron perfeccionarlo al momento, terminar de celebrarlo, al momento que celebren la operación. Todavía quedan aprobaciones regulatorias en otros países y queda una serie de cosas que podrían hacer cambiar de cierta manera el off-take. Y eso no es tan difícil de creer, porque si uno revisa, se acordarán que primero tenemos el memorándum de entendimiento, sí, después tenemos el acuerdo de asociación y ahora el pronunciamiento. Y el contrato off-take de potasio nunca ha sido público. Las partes no conocemos el contrato off-take de potasio. En el memorándum de entendimiento entendíamos que esta sociedad conjunta le iba a vender a SQM a precio de mercado. Luego, en el acuerdo de asociación, se eliminó la referencia a precio de mercado. Y ahora, si uno lee la decisión de la Fiscalía Nacional Económica, sale que el precio de venta va a ser el precio de mercados como el de Chile o el de Brasil. Entonces, la Fiscalía Nacional Económica probablemente ya sabe algo más que los que somos terceros sobre el contrato off-take de potasio. De modo que lo más probable es que, en la medida que uno no tenga conocimiento absoluto sobre los términos, es difícil llevarlo a tribunales. Pudiera ser que el día de mañana, si se celebra, esto se lleve a tribunales, pero sale bastante más fácil, por digo, de forma cronológica. Políticamente ya está bastante claro hacia dónde va este contrato de potasio. Luego las partes verán si lo celebran o no, y luego todavía quedarán vigentes todas las posibles formas de impugnarlo, particularmente en materia de libre competencia. Como quedó fuera de la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica, uno podría presentar, por ejemplo, una demanda o una consulta ante el tribunal por esa exclusividad, si se justifica o no una exclusividad por 35 años respecto del salar de Atacama. Y con eso tomo la pregunta de la diputada, que es: ¿qué medios de impugnación podrían haber en relación todavía con el acuerdo? Y acá yo diría, desde la perspectiva de la libre competencia, hay una que es importante decir que no está. Dado que la aprobación de la operación, entendida la operación en este sentido estricto de la comercialización del litio, ya fue aprobada por la Fiscalía Nacional Económica en su diseño institucional, uno ya no puede reclamar en contra de esa decisión en principio frente al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. El diseño es al revés. Si la Fiscalía rechaza una operación, las partes pueden presentarla
ante la Fiscalía Nacional, perdón, ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Pero eso tiene un sentido, y aquí me permito discrepar, que no es tan frustrante que la Fiscalía Nacional Económica no se haya pronunciado sobre el resto de las materias, porque esas son precisamente las que quedan a objeto de otros pronunciamientos de la Contraloría o de los tribunales ordinarios, a propósito de recursos de protección, a propósito de demandas de nulidad o a propósito de otras acciones que se quieran ejercer. Entonces, el mandato restringido de la Fiscalía hay que entenderlo que específicamente sobre si esta operación reduce sustancialmente la competencia o no, existe un pronunciamiento firme. Pues la Fiscalía Nacional Económica, y está bien que así sea, no es la llamada a resolver si es que esto cumplió con todas las normativas de legalidad, pensando en la Contraloría, dado la participación de Codelco y, si se quiere, de Corfo en los contratos anteriores, ni tampoco, por ejemplo, la posible responsabilidad del Estado que pudiera existir por no haber habido una licitación. Esas son materias que en estricto rigor le corresponden a los tribunales ordinarios resolverlo, y el pronunciamiento de la Fiscalía no va a poder servir en ese sentido como una defensa de que esto se aprobó, porque esa era la operación que venía. Nada. Muchas gracias, don Andrés. No sé si hay otra pregunta. Bueno, yo creo que la presentación que usted puso la tenemos nosotros cada uno. Tiene harto detalle importante que van a servir sin lugar a duda para las conclusiones. ¿Ya? Así que una vez más, muchas gracias por su valioso aporte a esta comisión investigadora. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, y a continuación vamos a recibir a don Ariel León, asesor jurídico de la comunidad Coya Pay Ote. Adelante, por favor, don Ariel. Aquí le vamos a dar... Ahí no, ahora sí, está listo. Emenaya Cachanquis, Ayinchisi, Panaicuna, Huequicuna. Mi nombre es Ariel León Bacián. Se supone que hoy día va a venir con la hermana Ercilia Araya Altamirano, que es la presidenta de la comunidad Payote. Envía las excusas porque hoy día tuvimos una actividad con la ministra de Minería en la región. Así que me mandaron a mí para enfrentar en solitario la comisión. Es un honor nuevamente estar en la Cámara de Diputados exponiendo ante ya varios parlamentarios que nos han escuchado antes respecto a este tema, por lo menos una vez en la Comisión de Minería. Y respecto al mandato de la comisión, tenemos una noticia que entregar. Ustedes ya nos conocen, nosotros somos la comunidad que paralizamos la licitación del litio Sebastián Piñera, también anulamos la resolución de calificación ambiental del grupo CIMCO, del grupo Errázuriz en Maricuca, que está aprobada, la anulamos. Estamos en actual consulta indígena, en virtud de que no se consultó en ese momento, se aprobó sin consulta indígena. Ninguno de los proyectos que se aprobaron en el proyecto anterior fue aprobado con consulta indígena. Salar Blanco tampoco, nosotros lo tenemos demandado en los tribunales ambientales, que es una causa que tiene más de un año en acuerdo. El Tribunal Ambiental todavía no emite sentencia al respecto. Y nuestra pretensión siempre, evidentemente, fue defender los derechos de la comunidad, tanto los derechos al medio ambiente, como también las compensaciones que las comunidades evidentemente tienen que recibir por los impactos evidentes que la industria del litio va a producir, principalmente respecto al derecho al agua. Y en ese sentido, la comunidad no se pierde. Se hizo un análisis político, y ese análisis político y jurídico concluyó que Chile tiene derecho a desarrollarse, evidentemente. Pero tampoco los pueblos originarios estamos obligados a recibir todos los impactos sin chistar, digamos, sin decir esto tiene que ser de alguna manera razonable. Porque el cambio climático, la crisis ambiental a nivel mundial no la provocamos nosotros. Hemos estado generaciones advirtiendo los graves efectos ambientales que la industria puede producir, y la industria del litio no se sustrae a ello. Desde esa perspectiva, luchamos por los derechos de la comunidad con estas demandas, y lo que pretendemos es que haya un equilibrio, y ese equilibrio se garantiza a juicio de la comunidad solamente dando diversidad al mercado. Que participen las empresas del Estado, por cierto, que participen, que participe el mundo privado, por cierto, que participen, es la idea, pero siempre resguardando los derechos de la comunidad y resguardando los equilibrios entre la empresa pública y privada. Y en ese sentido, habiéndonos reunido con don Máximo Pacheco en varias oportunidades, se nos hizo la convicción de que Codelco tenía en ese momento una pretensión de monopolio, una pretensión de ni siquiera dejar explotar en AMI el litio. Y organizamos un encuentro, un seminario de la Universidad de Chile, donde estuvo la ministra de Minería, estuvo don Máximo, destacados profesores, la comunidad lo organizó, nosotros lo organizamos en conjunto con un profesor de la Escuela de Derecho de la Chile,
y don Máximo reiteró su posición de que ellos eran los únicos que iban a explotar el litio, lo cual a la comunidad no le satisfizo, en el sentido de que esperábamos que la diversidad nos protegiera de las conocidas malas prácticas financieras y ambientales de Codelco. No, nosotros no, que no venimos a hablar mal de Codelco así porque sí, evidentemente uno ve la lista de los juicios de los tribunales ambientales de Codelco, son numerosas. Gobierne quien gobierne, es increíble, pero termina un gobierno, comisión investigadora de Codelco, sumarios que no llegan a ningún resultado, querellas criminales por fraudes millonarios, ¿no? 5.000, 6.000 millones de dólares, 8.000 millones de dólares. El último, la compra de un horno, la reparación de un horno, en una licitación en la que ganó una empresa que se había constituido 3 meses antes de la licitación. Entonces, no nos pidan a nosotros que lo vemos, no es cosa de ver las noticias, evidentemente vemos las páginas de Contraloría, vemos los resultados, las demandas de los tribunales, y son datos indesmentibles. Y desde esa perspectiva presentamos otra demanda más, y que es la que venimos a informar aquí hoy. Como les señalamos, ya la de la licitación del litio ya se presentó, ya anulamos la del Grupo 5, está en pendiente la resolución del Tribunal Ambiental en el caso Salar Blanco. Presentamos una nulidad de contrato, la nulidad del contrato del acuerdo entre SQM y Codelco. La presentamos, sí. Está presentada hace algo de 3 semanas, si la pueden consultar. Es difícil meterse al sistema del Poder Judicial, pero es la C5333-2025, tercer tribunal, C5333 del año 2025, del tercer juzgado civil de Santiago. Es una nulidad de contrato. Y en ese sentido, nosotros nos hicimos parte de la demanda del recurso de protección que presentó el Consejo de Pueblos Atacameños al acuerdo Corfo-Soquimich, el año 2021, si no me equivoco fue eso. No, antes. Y en ese 2018, exactamente. Tiene razón, diputado Tapia, presidente. Y ahí nos hicimos parte porque en ese acuerdo, en una cláusula de la cual nos enteramos por la prensa, se señalaba que lo mismo que se iba a aplicar esta asociación, ¿no?, en el salar de Atacama, que está al interior de Antofagasta, lo mismo se iba a hacer en el salar de Maricunga, al interior de Copiapó. Nosotros ni nos enteramos, es nuestro territorio, probado en juicio, en tribunal, hemos ganado demanda con ese argumento, que es nuestro territorio, y indefectiblemente es nuestro territorio, pero no se nos informó, no enteramos por la prensa, demandamos, nos hicimos parte en realidad de la demanda del Consejo Pueblo Atacameño, y la Corte Suprema denegó esa demanda. Nosotros íbamos como parte secundaria, no teníamos la responsabilidad principal, nos hicimos parte, pero la Corte Suprema rechazó esa demanda señalando un recurso de protección no es una demanda eficaz en contra de un contrato. Vaya por la vía idónea. ¿Y cuál es la vía idónea para dejar sin efecto el contrato? La nulidad de derecho privado. Hay otras técnicas, podríamos haber empleado otras vías, pero esa es una... ¿Qué es lo que decía la Corte Suprema en esa sentencia? Para anular un contrato se requiere un juicio de largo aliento, no un recurso o una demanda judicial de urgencia, como es el recurso de protección, que no tiene probatorio, no tiene testigo, no tiene prueba documental, la tiene muy limitada, pero es un juicio de urgencia, es un juicio muy rápido. Entonces, háganlo por la vía idónea. Pues bien, ahora que hay un acuerdo, un nuevo contrato entre Codelco y Soquimich, nosotros lo leímos, está en la web, digamos, y nos dimos cuenta de que habían razones para efectos de demandarlo. ¿Y cuáles son los fundamentos de esa demanda? Bueno, básicamente, en este contrato hay 2 partes. Una parte que es de naturaleza privada, que es SQM, y la otra parte es una empresa del Estado. Es el fisco, el que se representa, se hace carne a través de una empresa del Estado que es Codelco, que es una empresa creada por ley, que de acuerdo a resoluciones expresas de Contraloría, de hecho, es una empresa pública y parte de la orgánica de los servicios públicos del Estado, que además, de acuerdo a la ley 19.880, que es la ley de procedimiento administrativo, sus decisiones los toma un ente colectivo, que es un directorio, a través de un acuerdo, y la tramitación de ese acuerdo es por vía administrativa. Hay una carpeta administrativa, hay timbre, hay una resolución administrativa de Codelco en orden a aceptar las cláusulas que negoció previamente con SQM. Por lo tanto, si es una empresa del Estado que
decide aceptar un contrato con una empresa privada en territorio indígena, entonces, ¿dónde está la consulta? La consulta indígena. Artículo 6 y artículo 15 del convenio 169. Toda medida administrativa que tenga impacto directo en derechos de los pueblos indígenas tiene que ser consultada. Pues bien, nosotros evidentemente tenemos la convicción, y eso es lo que estamos discutiendo en tribunales, de que este contrato, más bien no el contrato, sino que más bien la manifestación de voluntad de Codelco, que asume la forma de acuerdo y de carpeta administrativa, de resolución, de una resolución administrativa, tiene que ser consultada. ¿En virtud de qué? Bueno, evidentemente la que está demandando es la comunidad Payote, y evidentemente, como en toda demanda, tiene que alegar un interés personal esta comunidad. Y ahí aparece otro elemento más del mandato de esta comisión, que es la transferencia de las 300 concesiones de SQM a Codelco. En el fondo, lo que nosotros entendemos es que este contrato lo que hace es transar territorio indígena sin consultar a los indígenas. Y de acuerdo a sentencias expresas del Tribunal Constitucional, la propiedad indígena está en igualdad a los otros tipos de propiedad. ¿Qué es lo que dice la Constitución en el 19 número 24 de la Constitución actual? El Estado debe proteger los distintos tipos de propiedad, las distintas especies, la propiedad en todas sus especies. Y cuando el Tribunal Constitucional revisa esa norma, señala en una sentencia expresa que todos los tipos de propiedad son iguales. Y la propiedad indígena tiene la misma categoría que la propiedad superficial, la misma categoría que la propiedad minera, evidentemente con distintos medios de defensa, pero es una propiedad que en teoría no se puede despreciar. Y nosotros entendemos que en virtud de este contrato se despreció, porque no se tomó en consideración a la hora de celebrar el contrato. En sesión de la consulta indígena del contrato especial de operación del contrato especial de la modificación del contrato especial de operación en el Salar de Maricunga para Codelco, y evidentemente para Salar Blanco, porque esa es la empresa que compró Codelco para efectos de explotar el Salar de Maricunga. Felipe Kilian, el gerente general de Salar Blanco, el actual gerente general de Salar Blanco, en la sesión donde él se presenta, digamos, él nos señala que estas 300 concesiones van a ser utilizadas para incorporarlas al proyecto Blanco y aumentar la producción de litio en el salar. Entonces nosotros le señalábamos, bueno, ¿cuáles son los resguardos ambientales que ustedes van a proponer para efectos de no afectar el salar? Un salar que, de acuerdo a lo que señaló la Comisión Nacional del Litio de la expresidenta Bachelet, es un salar especialmente frágil, con un proyecto además que con una enorme preocupación para las comunidades, no va a tener tecnologías limpias, va a ser por evaporación, como en el salar de Atacama. El gobierno y el Estado, pero le está haciendo la vida de a cuadrito a los proyectos que tienen extracción directa, que tienen tecnologías limpias, pero al proyecto que no tiene tecnología limpia le está dando la pasada. Nosotros no entendemos esa lógica. Evidentemente, Felipe Kilian nos señala que, claro, eso se va a ver en la parte, en la evaluación ambiental posterior, cuando estas 300 concesiones sean incorporadas y demás. Pero seguridades no tenemos. De hecho, nosotros tenemos la firme convicción de que la política nacional del litio y las consultas ambientales de los proyectos en específico ni siquiera deberían tener el procedimiento de consulta indígena propiamente tal. De acuerdo al estándar internacional, cuando un proyecto amenaza de tal forma la forma de vida de una comunidad y su medio ambiente que existen posibilidades de extinguirla, el estándar sube. Y no se requiere solamente la consulta indígena, se requiere arrancar el consentimiento de las comunidades. Eso es sentencia Saramaca, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, jurisprudencia expresa. Nosotros conversábamos hace poquito con la ministra de Minería, la semana pasada, digamos, en el ministerio. Fuimos con la hermana del ministerio y ella nos señalaba que es que el consentimiento no existe. Nosotros leímos el artículo 15 del convenio, y el artículo 15 del convenio 169, que es ley chilena, aprobada por este Congreso, por ambas cámaras, señala que el consentimiento existe. En la hipótesis de desalojo o necesidad de que una comunidad se vaya de su territorio. También el artículo 27, letra C de la ley indígena, cuando se requiera hacer prospección científica en cementerios históricos de una comunidad. También existe el consentimiento de manera expresa, o sea, desde el año 93
Ni siquiera hay que remontarse al 2008, el convenio 19. Desde el año 93 se acepta el consentimiento como estándar de manifestación de voluntad de los pueblos originarios en el derecho chileno. Y evidentemente nosotros entendemos de que si el riesgo es que el salar sea destruido en virtud de la utilización de evaporación y no de tecnologías limpias, entonces el estándar sube. Pese a ello, evidentemente como pueblos originarios hemos sido extremadamente comprensivos, hemos participado en un proceso de consulta indígena, pero nos preguntamos ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a exigir consulta indígena? Cuando todas las señales que se nos dan son señales peligrosas respecto del medio ambiente, peligrosas de nuestra forma de vida. Quiero señalar responsablemente porque participé diría yo, el 99% de las sesiones de esa consulta, de la consulta del Seol de Salar de Maricunga, que no hay medidas suficientes para poder abordar el posible desalojo de las comunidades. O sea, medidas económicas de cantidad de recursos suficientes para compras de tierra en territorios alternativos para que las comunidades se puedan mudar si es que el salar se seca, no hay. No existen garantías. Desde esa perspectiva, nosotros creemos que esta demanda es valiosa. Le pedimos la nulidad relativa. Los que son abogados, no sé si se acuerdan de las formalidades habilitantes, que son las formalidades que provocan nulidad relativa y que son aquellas consagradas en la ley en favor de ciertas personas que la ley protege. O sea, nosotros entendemos de que para que Codelco pudiera haber emitido su consentimiento en este contrato, debió haber consultado con los pueblos originarios, que son sujetos protegidos por la ley, por lo tanto la figura de la formalidad habilitante aplica, no cumplió esa formalidad habilitante, por lo tanto no hay un consentimiento válido de parte de Codelco, por lo tanto el contrato se cae. Nosotros estamos en tramitación, esta demanda ya está presentada, habíamos presentado una antes, no sé si lo supieron, en contra de la Comisión de Mercado Financiero, por razones distintas, evidentemente, nos hicimos parte de la demanda de Tianquí, en vista de que no existió consulta indígena de esa decisión de la Comisión de Mercado Financiero. Nosotros entendemos que la Comisión de Mercado Financiero, al aprobar que este acuerdo no pasara por la Junta de Accionistas de SQM, sino que por su directorio, es una decisión que afectaba a derechos indígenas por el mismo argumento de las 300 concesiones, porque es transar territorio indígena de la comunidad Payote, y por lo tanto, no era el único argumento. Nosotros entendemos también de que los directorios tienen el deber de lealtad, que en definitiva es que los directores tienen la facultad de juzgar todo lo que se somete en su consideración exclusivamente en términos económicos. Y nosotros entendemos que acá hay derechos fundamentales de comunidades indígenas que están absolutamente vigentes y que son absolutamente concernientes a esas decisiones, y evidentemente nos acomodaba mucho más la Junta de Accionistas, que puede hacer un análisis más amplio. Quiero señalar y quiero finalizar señalando de que la comunidad ya terminó la consulta indígena de Maricunga junto con el gobierno, llegamos a consensos y disensos que van a ser absolutamente públicos porque el acta se liberó hoy día. Yo creo que ya va a empezar ya a difundirse apropiadamente por parte del gobierno, pero evidentemente estamos expectantes porque sabemos que este proyecto sigue arriesgando la existencia, la forma de vida de la comunidad y el riesgo de desalojo, el riesgo de tener que retirarnos del territorio. Eso es lo que queremos conjurar. Y evidentemente todas estas demandas, todos estos esfuerzos jurídicos que hace una humilde comunidad indígena son seguros también un poquito de vida. Nosotros también entendemos el peligro que esto implica. Tanto la hermana Ercilia como yo ya hicimos las denuncias respectivas al Tratado de Escazú. Y nuestro discurso, la hermana Ercilia, que ya estaba amenazada de muerte, y el Observatorio Ciudadano presentó una denuncia internacional en favor de la hermana el año 2018 por amenazas de muerte en una empresa minera. Nosotros fuimos a la comisión, yo estuve en la Comisión de Derechos Humanos, llenamos de oficio Copiapó y en ese momento, ese año, la victoria que tuvimos como asesores fue haberle salvado la vida a la hermana. Esa fue la victoria. Siempre hemos dicho, la hermana Ercilia y ningún miembro de la comunidad quiere pasar lo que pasó Macarena Valdés, Julia Chuñil y otros mártires del mundo indígena. Evidentemente no es cómodo para nosotros. Hemos recibido presiones para no dar tanta información a esta comisión. Nosotros no nos amedrentamos, lo decimos todo. Pero claro, tenemos el justo temor, no solamente respecto a nuestra integridad física, sino también de la integridad y la forma de vida y la supervivencia de la comunidad Payote y otras comunidades colindantes. Eso, presidente, por su intermedio, muchas gracias y atento a las preguntas que quieran realizar. Ariel, muchas gracias. Muchas gracias por su posición.
Voy a dar la palabra a la diputada Giovanna Humada. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer la exposición que se han realizado esta tarde. Sin embargo, me quiero detener con la exposición, ¿cierto?, de, de Ariel, porque la verdad es que todo lo que hemos escuchado en esta comisión, principalmente cuando se vino a defender este acuerdo entre SQM y Codelco, lo que más se habló eran de estas nuevas tecnologías, de todas las exigencias que se estaban pidiendo, de que no iba a haber más evaporación, que se iba a cambiar, ¿cierto?, el sistema, que no iba a ocurrir lo que ha ocurrido tanto tiempo en San Pedro de Atacama en el Salar. Y resulta que estamos pidiendo esa exigencia o la estamos elevando, y es por eso que no se pudo hacer tampoco la licitación para que otros pudieran ser parte, ya que las exigencias eran tantas que al parecer nadie más que SQM, según lo que se dijo en esta comisión, podría haber aceptado ese acuerdo tan exigente y poco económicamente, ¿cierto?, viable para una empresa. Y nos damos cuenta que que estamos haciendo exactamente todo lo contrario para una propuesta que se levanta en Paipote. Entonces, yo creo que esto habla de un doble discurso, habla de que aquí efectivamente hay información que no es transparente. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en las comunidades en San Pedro de Atacama con esta comisión, y también se habló de esta consulta indígena que muchas veces llega tarde, no llega con la información apropiada, no llega con los tiempos, se maneja, se manipula, y además tampoco es directamente ingerente, por decirlo de alguna manera, porque a las comunidades se les hace perder todo el tiempo del mundo, pero después ni siquiera se considera la voz de las comunidades. Entonces, eso fue lo que se levantó en la comisión, y además otras situaciones que espero que también se hagan llegar a esta comisión, presidente, algunas denuncias que hicieron algunos representantes de las comunidades, porque creo que cuando hay recursos económicos y hay grandes empresas, se corren riesgos, como bien lo dijo aquí, así como Julia Chuñil, hay muchos otros que han desaparecido o que han sido amenazados, la propia hermana también, y seguramente otras personas que no lo dicen, pero sin embargo dejan de alzar la voz justamente por miedo. Y yo creo que ese es el rol de esta comisión también, tomar acciones. Insisto, nosotros recibimos un par de denuncias que creo que son pertinentes entregar a quien corresponda para que se investigue qué es lo que está ocurriendo en el Salar de Atacama. Y esto también nos hace convencernos de que acá hay que conocer la verdad detrás de este parecer el mejor acuerdo del mundo. Sin embargo, es quien era la única empresa que lo podía mantener era SQM, de acuerdo a lo que se ha dicho en esta comisión. Así es que solo lo quería mencionar para que quede en acta, y porque creo que acá toda la información que se ha entregado es sumamente contundente y habla del sentido de la creación de esta comisión, que no nos parece la falta de transparencia que ha ocurrido con este acuerdo SQM-Codelco. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. ¿Alguien más quiere intervenir o hacer consulta, Ariel? Bueno, Ariel, nosotros hemos conversado este tema. Ustedes acudieron a la Comisión de Minería. La verdad es que cuando uno lo escucha a ustedes, esta amenaza también a la señora Ercilia, lo que escuchamos la semana antepasada en San Pedro de Atacama, la verdad es que uno dice, vivimos en dos países diferentes, porque la ola de mentiras que han venido a plantear acá esta comisión, ejecutivos de Codelco y de Corfo, la verdad es que nos deja un poco iritando de funcionamiento de las entidades públicas y de empresas públicas, porque aquí estamos hablando que son empresas de todos los chilenos, y por ende debiésemos dar el ejemplo del respeto al país, a su gente, especialmente de las comunidades indígenas. Es fácil llenarse la boca, uno escucha siempre, nuestro principal trabajo es con las comunidades indígenas, la participación,
Después nos dimos cuenta en el Salar de Atacama que la empresa que estaba haciendo esta consulta indígena ni siquiera la habían licitado, la habían nombrado a dedo, y ahí los pusimos en toda esa materia. Cuando le preguntamos acá a don Eduardo Vitrán por el tema de la compra por 236 millones de dólares a la empresa australiana, y le pusimos que este tenía un conflicto todavía, que estaba en tribunal ambiental. Y nos dijo el señor Vitrán que esta era una apuesta. Entonces, y aquí también le hago la pregunta entre medio de ustedes, porque el señor Vitrán, cuando uno apuesta, es porque puede ganar o puede perder. Entonces, si pierde, y la encogida de hombro se escuchó hasta el Salar de Atacama, se sintió. Y es decir, si esto no llega a buen término, se van a perder 236 millones de dólares. Eso es en términos simples. Porque también nos parece, yo tengo aquí lo que dictaminó el Consejo de Defensa del Estado el año 2022, quien se opuso a la constitución de servidumbre solicitada a favor de las concesiones mineras de Salar Blanco. Y esto fue una causa de la Corte Suprema de Copiapó. Luego, y cito, por el propio Consejo de Defensa del Estado, dice: las demás pertenencias mineras, sin importar el año en que se hayan sido constituidas, caen en la reserva en favor del Estado de Chile. En relación al litio, sustancia minera que pasó a ser no denunciable. En esta última situación, la que acontece respecto a pertenencias mineras de la sociedad Salar Blanco S.A. Es decir, Codelco por ningún motivo debió haber hecho una transacción de esta envergadura instruida por el propio Consejo de Defensa del Estado. Entonces, me gustaría saber de sus palabras, ¿qué le parece esta situación? Primero, el tema que si se pueden perder los 236 millones de dólares que aquí pagamos ya nomás, porque yo vuelvo a insistir, los ejecutivos de Codelco, de la Corfo, nunca han puesto un peso para que funcione la empresa, a diferencia de la empresa privada, que los accionistas sí ponen lucas para que funcione su negocio. Y funcionan bien. Y acá, que no pone ninguno, funciona mal. O sea, hay varias contradicciones en eso. Entonces yo quiero que ustedes, escuchar de ustedes que son los afectados, uno conoce el sector de Maricunga, y claro que nos da un poco impotencia cuando se trata de poner el pie encima. Adelante, Ariel. Gracias, presidente. Sí, al respecto, señalar que, claro, nosotros siempre esperamos que cualquier empresa que esté en territorio indígena actúe con transparencia y probidad. Yo creo que los negocios que son la materia en las que se aboca esta comisión, falta transparencia y ha faltado probidad. Ha sido una cosa bastante irregular. Y esa es una de las razones y motivos del enojo de la comunidad. Ahora, de alguna manera uno también entiende, las instituciones no son perfectas. Hay cierto nivel, de alguna manera, ¿cómo decirlo?, tolerable de errores que se pudieran cometer. Pero el tema es cuando esos errores ya son de relevancia. Ya no se pueden obviar, no se pueden desconocer, no se pueden dejar pasar. Y nosotros creemos que estamos en esa situación, lamentablemente, con la extracción de litio en Maricunga. Particularmente teniendo en cuenta el cambio de opinión, como bien decía la diputada Giovanna Humada, ¿no?, del presidente, que dice primero, oye, esta política del litio, y nosotros lo vimos con esperanza, va a ser con tecnologías limpias de extracción directa, y después aparece el Banco Rothschild en la tercera, no podía ser otro banco, dice, no, mire, va a ser por evaporación, y después lo confirma la ministra de Minería en una reunión presencial que tuvimos con ella, y donde dice también, ¿no?, sabes que no se puede, lo siento. Entonces, evidentemente para nosotros fue un gran impacto, teniendo en cuenta que hay empresas en la región que están experimentando, están haciendo ensayos con tecnología de extracción directa, y no tenemos explicación del por qué Codelco no lo ha hecho. Y en lo particular, señalarles que en la consulta indígena hubo mucha falta de información, en la consulta indígena del Contrato Especial de Operación de Maricunga, mucha falta de información. Nosotros pensamos que ahí se podía corregir, lamentablemente no. Nos dijeron, mira, en la consulta de NAMI lo mismo, hay un 0,2% para la región de Atacama, 410 millones de pesos al año,
para la gobernación de Atacama, divídanlo por 9 comunas y 12 meses al año son como 3,8 millones por comuna. No hay ni para la mitad un médico, un tercio ingeniero. Un desastre. Y Codelco no hace algo distinto, si bien las toneladas van a hacer que eso dé un poco más, pero con 1.000 millones, ya que de 1.000 millones, la cucha, la reunión de todos los proyectos en Atacama, no, la gobernación no va a poder hacer mucho, 1.000 millones de pesos al año. Es muy poco para lo que se espera del litio: infraestructura, vivienda, salud, educación, derecho al desarrollo finalmente. Y con la caída del precio que se espera, nosotros esperamos que no va a pasar de los 16.000, aunque desde Codelco nos dicen, no, si va a llegar más alto, a 20.000, a 30.000. Nosotros creemos que eso es imposible, eso no va a ocurrir. Y en ese sentido esperábamos más transparencia, esperábamos más probidad, y la verdad no la hubo. Tuvimos que soportar cosas intolerables durante la consulta. Quiero señalarlo aquí, inclusive un abogado del Ministerio de Minería que nos señaló expresamente que los derechos indígenas no eran derechos humanos. O sea, yo me imagino un abogado de este gobierno señalando en un foro público, en un seminario o en una reunión, de que los derechos de las mujeres o los derechos de la diversidad sexual no son derechos humanos. Pero se dan el lujo de decirlo con desparpajo, digamos, que los derechos indígenas no lo son. Un desastre, de verdad. Fue una cosa bien difícil de llevar. Y probó la tolerancia en las comunidades. Las comunidades, yo quiero señalarlo, nuestra posición ha sido extremadamente seria, y nos da pena de que de los más razonables de todos los actores, los más razonables seamos nosotros. Ni las empresas privadas, ni las empresas públicas mostraron la madurez que mostraron las comunidades, tratando de hacer avanzar esto de la manera posible. Entendemos, Chile tiene derecho a desarrollarse. Evidentemente hay que aprovechar este boom, ¿no? El boom del litio, pero de manera razonable. Codelco no ha estado a la altura, el gobierno tampoco. Eso, presidente. Y la última pregunta. Nosotros, cuando enteramos esta venta de Salar Blanco, no fue por Codelco, fue una vez más por la prensa. ¿Cómo se enteraron ustedes de esta venta? Yo recuerdo, Darío, no sé si tú estuviste en esta jornada que se hizo el año 2023 en Copiapó, donde estaba Salar Blanco, estaba Máximo Pacheco, estábamos los parlamentarios, que nunca visualizamos este tema, pero ellos hicieron una exposición como de mucha defensa, y era una compenetración bien, no sé cómo decirlo, bien extraña, pero en ese momento, claro, a nadie se nos pasaba por la cabeza, ni siquiera el acuerdo sobre con Codelco, y menos la compra por parte de Codelco a esta misma empresa australiana. ¿Cómo se enteraron y cuál fue el impacto en ese momento de ustedes? Nos enteramos también por la prensa, y fue un motivo de enojo porque ya teníamos algunas reuniones con el gobierno, pensamos que esas reuniones iban a garantizar transparencia, y nos enteramos también, igual que ustedes. No hubo trascendido. Fue por la prensa, lamentablemente. No sé si hay más consultas. Diputado Vidal. Gracias, presidente. Bueno, saludar nuevamente acá al invitado. Me gustaría saber cuáles fueron los resultados de la etapa de diálogo. Yo entiendo que fue una situación, cierto, comunitario difícil, pero entiendo que hubo algunos acuerdos respecto a esto. Si nos puede detallar cómo fue ese tema. Sí, la verdad que... Intermedio, presidente. Sí, adelante. La verdad es que, claro, hubo ascensos y descensos. Fue una consulta bastante presionada. Nosotros escribimos una carta a la ministra de Minería haciendo una evaluación final. Yo creo que ya es hora de transparentar esas cartas de esta comisión. Yo le voy a pedir autorización a la hermana Ercilia para hacerle llegar las 4 o 5 cartas que presentamos al Ministerio de Minería en torno a... Ya terminó el proceso, así que entiendo que podemos hacerlo. ¿A qué me refiero con presión? Al hecho de que era difícil no llegar a acuerdo en puntos que eran tan importantes para el país, como por ejemplo los porcentajes para la región de Atacama, como por ejemplo los porcentajes para investigación y desarrollo. Yo les quiero señalar que en la consulta de NAMI, esos porcentajes de investigación y desarrollo, hasta la última sesión y hasta finalizar el proceso, nunca lo supimos. Todavía no sabemos qué porcentaje le pusieron XX como todo a la porcentaje de investigación y desarrollo. Y en la consulta de Maricunga le pusieron 0,8 al final. Y cuando nosotros decíamos que el 0,2 lo sabíamos para las comunidades como para la gobernación de Atacama, bueno, pero dennos un fundamento. ¿Por qué no se puede más? ¿Por qué un gerente de NAMI puede ganar 15 millones de pesos
para él y su familia, y un gerente de Codelco puede ganar 50 millones de pesos para él y su familia, y las comunidades solamente pueden recibir 7 al mes que tienen 60 familias. ¿Por qué no se puede más? Esto es litio. No, es la decisión que se tomó, que en un principio nos dijeron la decisión que tomó Marcel en la consulta en AMI, y después en la consulta de Maricunga nos dijeron, no, esto es la Comisión de Litio y Salares. Pásenlo una minuta, dennos el fundamento técnico de por qué estos porcentajes. Nunca los dieron. Y en la consulta en AMI, XX en investigación y desarrollo. Nosotros les vamos a enviar las actas también, voy a pedir la autorización a la hermana para ello. Nosotros siempre sospechamos que la plata de investigación y desarrollo, todos sabemos lo que pasa cuando termina un gobierno y llega otro. Todas estas platas de investigación y desarrollo se convierten en bolsas de cesantía para los funcionarios que se quedan sin pega. Y no queremos que ello ocurra porque ya hubo un recurso de protección entre las universidades del CRUCH y las universidades privadas que se ganaron la plata del Instituto del Litio. ¿Se acuerdan? Las platas que dejó Albemarle y Soquimich por el acuerdo que se hizo con Corfo. Hubo un litigio, hubo un recurso de protección, ganaron las universidades del CRUCH. No queremos que exista una pelea de esa naturaleza ahora con Maricunga y con nuestro territorio. Yo creo que la falta de transparencia fue supina, la verdad, muy presionada la consulta. Vamos a hacerle llegar las cartas para que ustedes las tengan en su poder. Sabemos sí que la única forma de derribar un decreto supremo es a través del Tribunal Constitucional. Entonces, si la comunidad quisiera defender su derecho en este respecto, tendríamos que conseguirnos un cuarto de la Cámara de Diputados o un cuarto del Senado. Ustedes tienen la legitimidad activa para demandar, no nosotros. Ahí vamos a pedir las firmas cuando sea preciso. Ok, sería bueno que de aquí a la próxima semana, antes de terminar la comisión investigadora, lo hicieran llegar a través del correo de la Cámara, el mismo correo que le enviaron a ustedes, poder hacerle llegar ahí. Con la autorización de la comunidad, por supuesto, lo haré, presidente. Ojalá que así lo sea. Por favor. Si no hay más palabras que de los parlamentarios y parlamentarias, damos cerrada esta sesión. Así que por haberse cumplido el objetivo de esta sesión se le da.